dando. Entonces, vayan anotando el circuito mientras checo que realmente estén aquí, que van muy pocos. Vargas. Presente. Páez. Presente. Pérez. Presente. Rodríguez Castillo. Presente. Urbina. Urbina ya se fue. Gutiérrez. Presente. Morales. Presente, perdón, fui al baño. Morales. Presente. Valdés. Presente. Gámez. Aquí. Rendón. Presente. Guzmán. Presente. Hernández. Presente. Azuara. Presente. Cruz. Ya como mira. Presente. González. Presente. De los Santos. Aquí. Santoyo. Hola. Y el mío ya no sé dónde quedó. Entonces, vamos a analizar el circuito. Profe. Si no lo han pasado, después lo pasan. Ahorita vamos a... Profe, ¿Sí? si escuchó cuando dije presente es que fui al baño. Sí. Ah, va, gracias. Entonces, igual, jóvenes, vamos a analizar suponiendo región activa, ¿sí? O podemos suponer saturación. Yo, lo regular, yo supongo región activa. Entonces, ya a partir de esto trabajo. Entonces, suponiendo que está en región activa. Y disculpen la letra tan fea, pero no puedo hacerla mejor. Ya le voy a hacer competencia a alguien de ustedes. Más respeto, por favor. Entonces, a ver, vamos a analizar por ley de voltajes de Kirchhoff en malla de entrada. Recuerden que la malla de entrada pues es donde está la corriente de base. Entonces, si se fijan, ahora en la base no hay conectada ninguna fuente, ni nada, ni resistencia, nada, va directamente a cero. Entonces, donde vamos a comenzar es en el voltaje base emisor. Entonces, por ahí sería voltaje base emisor más la resistencia de 10 kilos. ¿Por qué corriente pasa por esa resistencia de 10 kilos? La suma de las dos. La suma de los dos, entonces sería por IB más IC, ¿sí? Y luego más, Sí. no, es menos porque Es menos, ¿no? Sí, es menos, sí, perdón. Menos el voltaje de 10 volts, entonces sería menos 10 volts. Esto sería igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje base emisor? Jóvenes. 0.7, ¿no? 0.7 más 10K por la corriente IB. Y dijimos que ahí se vale beta por IB. ¿Cuánto vale beta? Según el problema, ¿vale? 50. Sí. Entonces sería 50 veces I B menos 10 volts igual a 0. Ok. Entonces, si se fijan aquí, estamos multiplicando, está IB más 50 IB, serían 51 IB. Si lo multiplicamos por 10K, ¿cuánto nos da? A ver, alguien que lo sume, que lo multiplique, perdón. 51 por 10K. Pues 510,000 ganos. 510. Bueno, no, 510,000. 500 10,000. 10K Ya. IB
Y 0.7 menos 10 da menos 9.3. Si lo mando al otro lado sería 9.3. Entonces, 9.3 volts. Entonces, despejando IV, quedaría 9.3 volts sobre 510 K. ¿Cuánto nos da? 18.2352 microamperes. 18. ¿Punto qué? 2352. Bueno, con 3 microamperes, ¿sí? Entonces, eso es IV. Por lo tanto, IC, dijimos que es IV por beta o beta por IV, entonces sería 50 por esa corriente que es 18.235 microamperes. ¿Cuánto nos daría esa corriente? 911.764 microamperes. 76.4 microamperes. Entonces ya tengo la corriente de base, la corriente de colector. Valdés, Mande. ¿cómo calculo la corriente de emisor? La corriente de emisor. Sí. Si tengo la de base y colector. ¿Se sumaban? Se suman, entonces IC más IB. Entonces sería igual a 911.764 microamperes más 18.235 microamperes. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 929, no te creo. 930 microamperes, ¿no? Ya redondeando. Ok, no sé. Microamperes, exacto. Entonces ya tenemos las corrientes, ahora vamos a calcular los voltajes para poder determinar si sí está en la región activa. Entonces, primero el voltaje de la base. ¿Cuánto sería si observan el voltaje, el circuito, cuánto es el voltaje de la base? 0. 0, porque está directamente a Tierra. ¿Sí? No hay fuentes, no hay resistencia, nada, 0 volts. Ahora, para calcular el voltaje del emisor, si se fijan, ya no está como los de ayer, ya no está directamente en una resistencia, también hay una fuente. Entonces, el voltaje del emisor es desde este punto, que es este nodo, hasta tierra. Entonces, pues para verlo más claro, vamos a hacer una ley de voltajes. Por ley de voltajes de Kirchhoff, sería igual, empezaremos por BE, sería menos BE, más 10 kilos por la corriente que pasa por ahí, que es IE, menos 10 volts. Esto sería igual a 0. Profe, ¿por qué no se cuenta la otra resistencia y la otra fuente de voltaje? ¿Por la dirección de la corriente? No, porque nada más es en este punto donde está BE. Fíjese, aquí donde estoy marcando. Nada más este lazo. El voltaje está del emisor a tierra, entonces nada más está entre la resistencia de 10K y la fuente de esta de menos 10 volts, ¿sí? Solamente ahí. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces si de aquí despejamos B, B lo voy a mandar hacia el otro lado y quedaría B igual a 10 kilos por la corriente de emisor que vale, ¿dónde está? 930 microamperes menos 10 volts. Esto es igual a ¿cuánto? 0. No, 0 no. Menos 0.7. Menos 0.7 volts. Ah, sí. ¿Sí? Y miren, les voy a explicar otra forma de encontrarlo. Voltaje base emisor, ¿qué significa?
la diferencia de dos voltajes, ¿sí? ¿Cuál? El voltaje de la base menos el voltaje del emisor, ¿sí? Esta es otra forma de haber calculado el voltaje del emisor. ¿Cuánto es el voltaje de la base? Base emisor 0.7 y el voltaje de la base 0. Entonces, si despejo de aquí B, ¿cuánto me queda? Menos 0.7. Menos 0.7 volts. Entonces, también lo pude haber encontrado por acá, ya porque ya tenía el voltaje de la base y el base emisor, ¿sí? Entonces, con eso comprobamos que por los dos lados es lo mismo. Simplemente acá lo que estaría haciendo es sacarlo por el otro lado, por el lazo de arriba, B, ¿sí? Lo quise de este lado. Acuérdense que siempre por lo regular hay dos lazos para poder calcular cualquier cosa. Por lo regular no siempre, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el voltaje de colector. El voltaje de colector sigue siendo igual que en los otros. Es la fuente menos la caída en la resistencia. Entonces sería 10 volts menos 5K por la corriente IC. ¿Sí? Será 10 menos 5K por la corriente IC, que es 911.764 micros. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, jóvenes? ¿Cuánto? 5.44. 5.44. 5.44 volts. Entonces ya tenemos las corrientes y los voltajes de nodo. Entonces hay que comprobar que esté en región activa. ¿Cómo debe ser el voltaje de la base con respecto al del emisor para que esté en región activa? Debe ser Mayor. Mayor. ¿Se cumple? No. Sí. Sí, ¿cómo no? Sí, se cumple. Sí. A ver, ¿por qué dijo que no, Rendón? Cero es mayor que menos 0.7. Ah, sí, me perdona. ¿Sí? Y la otra que se debe cumplir es que el voltaje de la base sea menor que el voltaje de colector. ¿Se cumple? Sí. Sí, sí se cumple. Entonces, por lo tanto, sí está en región Activa. Región activa. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me pide el problema? Me pide calcular la potencia en las resistencias y en el transistor. ¿Cómo se calcula la potencia en una resistencia si tengo corriente? ¿Recuerdan? Corriente al cuadrado por resistencia. Ajá, entonces, la potencia en la resistencia 5K es la corriente de colector, que es 911.764 micros al cuadrado por 5K. ¿Cuánto nos daría esa potencia? ¿15 milis? ¿Cuánto? 4.15 milis. 4.15 milis, casi no escucho. 4.15 milis. Sí. ¿Sí? Miliwatts. Ok. Entonces, ahora la potencia en 10 kilos sería
la corriente de emisor, que es 930 microamperes al cuadrado por 10 kilos. ¿Cuánto nos daría esta potencia? $8.64 milis. 8.64 milis. 8.649 miliwatts. Ok. Y ahora, por último, me pide la potencia en el transistor. En las últimas clases vimos cómo se calcula. Dijimos que es aproximadamente el voltaje colector emisor por la corriente de colector. Entonces, no hemos calculado el voltaje colector emisor, pero lo podemos calcular de la siguiente manera. Podemos analizar la malla de salida, que es donde está el voltaje colector emisor, o haciendo lo que les dije ahorita acá. Voltaje colector emisor significa la diferencia de dos puntos. Sería voltaje colector menos voltaje del emisor. ¿Sí? Entonces, si el voltaje colector es 5.44 y el del emisor menos 0.7, entonces sería 6.14 volts. Entonces, 6.14 volts por la corriente IC, que es 911.764 micros. ¿Cuánto nos da? 5.59 milis. 5.59 miliwatts. Y ahí está terminado el problema. ¿Dudas, preguntas? Chequen y comenten. ¿La última potencia de qué es? ¿Del transistor? Ah. Potencia del transistor. Ok. Profe, si no hubiera estado en región activa, lo tendríamos que hacer de otra forma, ¿verdad? Con el sistema de ecuaciones. En saturación, exacto, sí. Afortunadamente está región activa, entonces ya. ¿Cuándo No, hacer el examen? ¿Cuándo hacer el examen? Todavía no sé. ¿De los otros materias ya empezaron? Ya. Uno ya dio fecha. ¿Cuándo lo van a hacer? El 9 de mayo. Ajá. Voy a preguntar a ver si ya se puede o hay. Aparte, pues todavía me falta ver la parte, la parte 2 de la tarea. ¿Eh? Apenas van a entregar la primera, se supone. Ok. No, pues gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, espérese. No se duerma, Rendón. Aquí sigo firme. Firme, ajá. Tocan. ¿Qué les han comentado los maestros de allá del campus sur de si se va a regresar o no? ¿No les han dicho nada? Ya no. Sí, la Ya no se va a dice regresar. que tentativamente ya no se va a regresar. Ya no se va a regresar. Híjole. Profesor, ¿trae audífonos? ¿Cómo? ¿Trae audífonos? No. Para hacer un ASMR. ¿Qué es eso? Un video, un audio así muy de cerquita. No tengo audífonos. Rayos.
Bueno, tengo algunos, pero quién sabe dónde están. Se me perdieron. Por ahí han de andar. Le vendo unos. No, gracias. ¿Para qué? Pues para que se Oscar le vende unos a 300 pesos más caros. ¿Quién? El Oscarín. Pregúntele a Suara. Sí, ¿verdad? Los vende cosas más caras. Sabe hacer negocio. Es que hay que aprovecharse de la Suara. Hay que aprovecharse. Pues sí, todo está inocente. Muy mal usted. ¿Está ahí, Azuara? Azuara. ¿Está ahí? ¿Está poniendo atención? Pues estoy por lapsos, por Está poniendo. ¿Ya terminó de pasar eso? Ya, ¿verdad? Ok, entonces voy a ponerles un ejercicio que lo van a hacer ustedes, pero es con un transistor PNP, nada más recuerden que las corrientes van hacia el otro lado. Ahorita se los pongo y van a calcular lo mismo. Entonces vamos a ver. Si ven aquí, la flechita apunta hacia adentro ahora. Entonces les voy a marcar el sentido de las corrientes para que no digan. Ahora la corriente de base va hacia acá. Esto sí ve. Y la corriente de colector va hacia acá. Sí, ahora hay que tener mucho cuidado. Ahora el que vale 0.7 es el voltaje de emisor hacia base, no el de base a colector. Acuérdense que está hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, háganlo, jóvenes. Empiecen a hacerlo. ¿Dudas? Aquí estoy. ¿Sí? Para entregar. Sí, va a ser para entregar. ¿Sí? Pero aquí estamos todavía. Pero nomás cambia la posición del colector y el emisor. ¿Nada más cambia qué? La posición del colector y el emisor. No, la posición sigue estando arriba, el emisor abajo, la base, lo que cambia es la cita del día, va hacia entrando en lugar de salir. Por eso cambian las. Se cortó todo. ¿Qué pasó? Se cortó todo, no me entendí nada. Es que está haciendo eco. No sé con quién. ¿Es con usted? No. A ver, apague su micro. Sí, si era usted, ¿cómo no? Le digo que el colector sigue estando arriba, el emisor abajo, el emisor siempre es donde está la flechita, no hay pierde, ese siempre es, ¿sí? Donde está la flechita. El colector es el contrario, donde está la flechita y la base pues menos, hay pierde. Ahora, aquí la diferencia es de que la flechita apunta hacia adentro del transistor, por eso es un PNP, y por lo tanto las corrientes ahora van en sentido contrario. Fíjese, ahora las marqué en sentido contrario, van en el sentido de la flechita que va hacia adentro.
Gámez. Es que apagué mi micrófono, pero se hace totalmente igual, ¿verdad? Sí, se hace totalmente igual, nada más tomando esa en consideración de las flechas. Sí, Sí, nomás cambia el sentido de las corrientes. correcto. Exacto, sí. Ok. Entonces, a ver, hacerlo. Ah, ¿Y la beta? me falta darles la beta. Digamos que son 100 la beta. ¿Y qué dijo del voltaje emisor base, profe? ¿Cómo era? Es 0.7 volts de emisor a base. Ah. En el otro caso era de base a emisor, pero ahora es, como está el dedo al revés, es de emisor a base, 0.7. ¿Sí? Sí. Ah. De tarea. Ahorita y para entregar en aula virtual. Hasta las 11. Hasta las 12. Profe, también se tiene que sacar el voltaje Todos los voltajes. de colector. Todo lo que sacamos en el otro. El de colector, base, el emisor, el colector emisor, todos. Y las potencias, no. Ah, no, en este no. ¿Y luego qué, profe? ¿Región activa? Pues usted va a determinar en qué región No está. Beta No igual a sale en 50. región activa Igual a 100. en saturación. Analizar en región activa, si no le dan eso, pues se va a saturación. Y no sé cómo se hace eso. Nada más que ahora compruebe, también consideren que ahora las condiciones son diferentes. Ahora, ¿quién debe ser mayor? El Póngale- voltaje de colector debe ser mayor a la base. No. Ahora acuérdense, para región activa, ahora quien debe ser mayor es el del emisor al de la base, ¿sí? Y el del colector, ¿cómo debe ser con respecto al de la base? Menor. Mayor. No, menor. No, a ver, ¿cómo está? Al revés. Es cambiar nada más. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí? Es nada más cambiarlo, son contrarios. Cuando estaba en... con un PP, ¿cómo era el voltaje de la base? Ah, perdón. ¿Qué dijo? A ver, recuerden, en un NP el voltaje, para que esté en región activa, el voltaje de la base, ¿cómo es el con respecto al del emisor? Mayor, ¿sí? Mayor. Y el voltaje de la base, ¿cómo es el con respecto al del colector? Menor, ¿sí? Entonces, aquí es contrario, ahora, ¿sí? El voltaje de la base debe ser menor al del emisor y mayor al del colector. ¿sí? Esto se debe cumplir para un transistor. Para un transistor PNP en región activa, ¿sí? Y en saturación, ¿qué va a pasar? El voltaje de la base debe ser menor que el del emisor y también debe ser menor que el del colector. Esto para un PNP en saturación. Saturación. ¿Sí? Es cuando forzas a la beta, ¿no? Exacto. Sí, pero según yo da en región activa, pero quién sabe, hay que checarlo. Y la malla de entrada sigue siendo IB. Sí, la malla de entrada la que está en nivel, la de salida la que está en IC. Lo mismito. IB da 15 micros.
No sé, no lo tengo resuelto. Es que lo tengo, pero con era otro tipo de análisis. Aquí en este que yo tengo les daba ya un voltaje, pero bueno, en el que les di no. A mí me da 18 micros. Nos cree incapaces de hacer el otro. No, sí, pero es que en el momento no lo vi. Nada más se los dicté así como lo quería yo. No exactamente como el que tengo, sí. ¿Cuánto te da, Jaciel? ¿Cuánto te dio, Oscar? ¿Y B? Ajá. 15.37 micros. ¿Estoy A mí mal? también. A mí también me dio eso, 15.37 micros. ¿Cuánto era beta 100? Sí. Así es. Profe, para calcular el voltaje de la base, ¿cómo es en este caso? Pues igual haga un lazo ahí con la base, Ok. ¿sí? Acuérdese que el voltaje de la base va de Acá aquí, tierra. voltaje de la base a tierra. Entonces puede analizar este lazo o este otro lazo, cualquiera de los dos lazos, ¿sí? Ok. Más Gracias. considere la dirección de las corrientes que tiene. Ok.
¿Cómo están llevando las demás materias? ¿Así también o de otra forma? Nos suben las clases grabadas. ¿Grabadas? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Ellos dando solo en el pintarrón o pizarrón o cómo? Sí, como si fuera Julio, profe. Ah, no lo conozco. No, No. es el que enseña matemática chido. Sí. Como tutoriales. Ya. Pero entonces nada más le suben el enlace del video y ya. Y abren un foro de dudas en aula virtual. Mm. Y no nos despiertan a las 9 de la mañana. Pues ¿a qué horas? A la hora que quieran. No, con ellos no tenemos videollamadas. Mm. Está bien. ¿Cuánto les dio IB? A mí me dio 15.37 15.37 de 20 Simón. micro. Ya es que todo el voltaje de base. 4. Pues cero, ¿no? De cero, ¿no? De base, ¿cómo va a ser cero? Pues está la resistencia. ¿Eh? ¿Por qué? Ah, pues no hay fuente. Pero está la resistencia. Va directo a tierra. Profe, y para el voltaje del emisor, ¿cuál va a ser? Igual el mismo de 5 y el de la resistencia de 5 kilo ohms y la fuente de 10. Sí, igual haciendo el lazo también allí. También. Profe, el voltaje de base es cero. Ya. No, ¿por qué va a ser No, cero? ¿qué crees? La resistencia por la corriente. Está conectado. Tienes directo una a tierra. resistencia. No, hay una resistencia. A ver, Aquí está, vea aquí donde estoy compartiendo sí, este lazo. sí, es que yo tomé la resistencia, pero sí me dice que estaba directo a tierra, que porque no hay fuente. No. Aquí, la base es aquí. La base es aquí. Ujú. No acá. Entonces es el voltaje de esa resistencia. Nada más fíjese que si le da positivo o negativo, nada más haga pues el lazo de esa. A ver, ya estás, me dices cuánto te da. Me dio 1.5 voltios. 1.537 volts. Dejen, voy abriendo un espacio en aula virtual para que lo manden. Y el de emisor me da menos 2.31. El voltaje de emisor base es menos 0.7. De emisor base, no, de emisora base es 0.7. Ok. ¿Cuánto te dio el voltaje de emisor, Oscar? Menos 2.31 voltios. Me da 2.23. ¿Tú cómo lo hiciste? Con la formulilla voltaje emisor base es igual a voltaje emisor menos voltaje de base. Déjalo con LBK. Pero si estás tomando el voltaje menos 0.7, porque el de emisora base es 0.7, el de base de emisor es menos 0.7. Pero en este caso se toma voltaje emisor base, ¿no? Ajá, ese sería menos
0.7. No, No, de- No, No, 0.7. no. emisor base Siete. son 7. A ver, déjame ver. El voltaje de la base es el voltaje de la resistencia, ¿no? sí, en este caso Sí. sí. Pero hay que fijarse si sale positivo o negativo. Nada más fíjense. Pues por el corriente de... Según eso, en este sí sale positivo, sí, porque va menos, más, igual a Ajá. 0. Sí, sí sale positivo. No, sigue siendo la misma ya, es la misma fórmula, pero como lo pones ahora voltaje emisor base, pues se le cambia el signo, ¿no? No, No, profe. no, de emisora base es 0.7 porque va, acuérdense, el diodo está al revés. Sí, pero en la fórmula que era voltaje base emisor es igual a voltaje de Sí. base menos voltaje emisor. Ah, no, no, pues aquí pone ahora voltaje emisor base es igual a voltaje de emisor menos voltaje de base. Y por ende te queda voltaje del emisor es igual al voltaje de emisor base más el voltaje de base. ¿Qué te da, tío Ulises? Ah, mamón. ¿Por qué? Me dio 2.2372. Que ya estoy mal. Ey, ey. Te entendí, güey. ¿A ti quién te habló, Ulises? Dije, ah, No, mamón. ¿a ti qué te salieron? El voltaje de la base les dio 1.5. Sí. ¿Cómo sacaron el voltaje del colector, chavo? Pues voltaje de colector más 5 kilos por corriente de colector menos 10 volts igual a 0. ¿Cómo? No, haz un lazo cerrado con la fuente y la resistencia de 5 kilos. Cierra el lazo igual acá, de Ok. aquí. Por eso, voltaje Arriba. colector más 5 kilos ¿Está bien? menos 10 volts. ¿Está Ella bien? está- Sí, ¿Entendí? sería así como dijo Jaciel. Mm. Voltaje de la resistencia menos 10. Sí, así ella- dijo Jaciel. Jaciel, Sería Sí. así. Sería así. Jaciel, ¿te daba negativo o positivo? Positivo. Pero que la fórmula no te queda al final. Voltaje del emisor es igual a menos voltaje de emisor base menos voltaje de base. No, voltaje de base más voltaje de emisor base. A ver, la fórmula era voltaje emisor base es igual a voltaje emisor menos voltaje de base, ¿o cómo era? Sí. Al revés. No, Al así revés. como. No, voltaje de emisor base es igual a voltaje de emisor menos voltaje de base. Está, Sí, ya, está correcto. ya vi el error. Ah, por la dirección de la corriente cambia. Sí. ¿Cómo era? Voltaje emisor base es igual a voltaje de emisor menos voltaje de la base. Ok.
Ay. Creo que no se cumple la región activa. Chequen bien que hayan calculado correctamente. ¿Cómo calculó el voltaje del colector? El 5K por la corriente IC menos 10 volts. Ajá, sí. Y da menos 2 con Pikachu. Eso es lo que está sacando. Menos 2.31, ¿no? Entonces, si se cumple que el voltaje de la base es mayor que el del colector, ¿no? Sí, entonces sí es activa. Y el voltaje de la base también es menor que el del emisor, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Así es, profe. Pues sí está en región activa. ¿Y quién dijo que no? Jaciel mencionó que creía que no. Pero Jaciel está tontito. Las ¿Cuánto potencias es el también. No, las potencias no. Nada más determinar voltaje de colector emisor ese sí. Ese es igual. ¿Qué? Bueno, en este caso es voltaje emisor colector, porque también es al revés, ¿sí? ¿Te lo paso, Dani? Sí, pásamelo. Va. ¿Cuánto les dio el voltaje del colector? 2.315, ¿no? Sí. Sí, son positivos. No son negativos, ¿no? No, No, son menos negativos. 2.31. Pues los menos Ah, 10 sí, volts cierto. pasa negativo. Bueno, jóvenes, aquí le dejamos Hay menos en el 5. nos continuamos mañana. Hasta mañana, jóvenes. Pero no quites la imagen.